Si tú abres la escritura en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 24, los que no tengan Biblia pueden ver en las pantallas, regularmente allá atrás en medios, nos ayudan a poner las porciones de la escritura que vamos leyendo. Y vamos a ver de Lucas 24, versículos del 1 al 12. Y el título de esta predicación, de esta enseñanza, Dios dice en su palabra que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Y Jesucristo nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. No estamos haciendo nada extraordinario, simplemente estamos ceñidos a las enseñanzas de Jesús. Y qué bueno que tú como persona, sin importar tu condición social, civil, si eres soltero, si eres casado, si eres hombre o mujer, no importa tu edad tampoco, pero te ciñes a la Escritura y a la persona de Jesucristo. Podemos confiar, podemos saber que cuando nos exponemos a la palabra de Dios nos estamos exponiendo una verdad sobrenatural, porque todos nosotros podemos decir según o a veces sí verdad de algo, pero esto es una verdad sobrenatural. Y este título es Jesús ha resucitado, y esta es una verdad sobrenatural. Esta es una verdad que Pablo el apóstol, lo podemos ver en sus cartas, dijo que si no hubiese resurrección, vana es la predicación. ¿Por qué? Porque es como la cereza del pastel de todo creyente. La resurrección es la cereza del pastel de todo creyente, porque es la culminación de una vida piadosa conducida por Dios y por su Espíritu Santo a través de la Escritura. Es el momento cúspide donde nosotros, si Cristo resucitó, Él se convierte en las primicias de esa resurrección. Es el primero, como hombre, siendo hombre, tuvo que morir y tuvo que resucitar por nosotros para que tú y yo podamos confiar y saber que esa resurrección es real. Y que aquí, mis amados, estamos como extranjeros y como peregrinos, caminando en esta vida con diferentes actividades, diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes funciones. Algunos hombres, algunas mujeres, algunos solteros, algunos casados. Algunos lamentablemente pues ya han roto a lo mejor con un vínculo familiar, pero finalmente estamos aquí reunidos para exponernos a la preciosa palabra de Dios. Y esta palabra de Dios sin duda va a recorrer tu interior si nosotros nos ponemos flojitos y cooperando acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Y una de las enseñanzas primordiales de Jesucristo es justamente que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Y estamos llegando en esta parte del Evangelio justamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad maravillosa que particularmente es la que nos brinda esperanza de vida. ¿Cuánto viviremos? 80, 90 años, los más robustos. La Biblia dice que los más robustos son 70 o 80. Ya si llegamos a 90, no sabemos. Si llegamos a cerca de los 100, tampoco sabemos. Pero lo más probable es que no. La verdad, lo más probable es que no. Finalmente el Señor es el que tiene el control del tiempo, el control de nuestra vida, el número de latidos cardíacos, lo tiene Él contemplado como así como los cabellos que tienes en tu cabecita y las hojas que ves en todos los árboles, Dios las tiene contadas porque Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo, mis amados, para que nosotros podamos estar pues viendo esto? El objetivo es que nosotros podemos confiar que si el Señor Jesucristo murió y resucitó, nosotros también en algún día moriremos, pero también tenemos la promesa de parte de Dios de esa maravillosa resurrección, de poder estar en su presencia, de poder estar disfrutando de todo lo que Él preparó para nosotros, como dice Juan 14, dice que en la casa de mi Padre, hablando Jesús, muchas moradas hay. Y voy a preparar morada para ustedes. Si no fuera así, Jesús hablando, no su servidor, si no fuera así, yo se los diría.
Y Jesucristo, que dice la Biblia en mismo Juan 14, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Con esto, mis amados, quiero recordarte que nosotros no tenemos mérito alguno para estar delante de la presencia de Dios, pero sí hacemos méritos si recibimos gratuitamente los méritos de Cristo ganados para nosotros. Él nos representó, Él nos sustituyó, Él ocupó nuestro lugar, fue a la cruz, derramó su sangre sin pecado. Pero nosotros, ninguno, podríamos haber logrado ese objetivo. Por eso es un plan celestial, es un plan verdadero, es un plan del cielo, para que tú y yo podamos gozar y confiar en ese plan del cielo. Que el Señor Jesucristo nos ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que lo reconozca como Señor y Salvador, y todo aquel que clame a esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz para ser limpios de nuestros pecados. Confiemos en la resurrección, permanezcamos en la Escritura. No es que la escuches hoy y te vayas y te olvides. Dios nos exhorta a que nosotros nos expongamos a la palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o que oigamos la palabra y nos veamos, y lo compara el Señor con una analogía, que veamos nuestro rostro en un espejo y lo consideremos de forma natural. ¿Qué podemos ver en un espejo? Pues puedo ver un barrito, puedo ver que la pasta de dientes se me escurrió por aquí, puedo ver que no estoy bien peinado. ¿Y qué hacemos cuando estamos frente al espejo? Corregimos esas cosas. Me limpio la pasta, me pongo Claracil, eso era en mis tiempos, hace 1000 años, Claracil en el barro y me peino bien. Es lo mismo, yo me expongo a la palabra de Dios y escucho que no debo ser mentiroso, que debo serle fiel a mi esposa, que no debo hacer trampas, que debo ser veraz, que debo conducirme de una manera benevolente, que no debo considerarme como superior a los demás, que tengo que tener un corazón humilde y manso, que tengo que exponerme a la palabra de Dios, y entonces empiezo a corregir todas esas cosas. Así es la Escritura, así es la palabra de Dios. Por eso es importante que en casa y aquí todos nosotros nos expongamos todos los días a la Escritura, porque la Biblia nos anuncia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Necesito alimentarme, así como ahora desayuné. Mi esposita no me hizo, pero me trajo un tamalito bien rico con atole, bien rico. Todos a lo mejor tuvimos oportunidad de desayunar algo en casa, pero es importante que tú te alimentes de la palabra de Dios, que tú leas y te expongas a la palabra de Dios. Entonces, permanecer en la Escritura, confiar en la resurrección, permanecer en la Escritura y comprometerse con sus mandamientos, con su ley, con sus recomendaciones, con sus consejos, con las instrucciones. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por instrucciones que nos dieron nuestros padres terrenales? ¿Cuántos? Muchos. Maravillosas, no todas, porque eran falibles como nosotros, eran pecadores como nosotros, pero muchas de esas instrucciones, de esos consejos, fueron sabios, alinearon nuestro camino, nos dejaron como principio vivir de alguna manera. Bueno, ¿cuánto más, mis amados? Mucha atención. ¿Cuánto más si es nuestro Padre Celestial el que nos da esos consejos, el que nos da esas instrucciones? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un compromiso con esto. ¿Cuántos tenemos un compromiso en nuestro trabajo? Yo tengo compromisos en mi trabajo. Ustedes seguramente tienen compromisos, son responsables en su trabajo, o por lo menos lo procuran. De la misma manera, ser responsable y comprométete con Dios y con su palabra. ¿Será difícil lo que el Señor nos expone? ¿Será difícil o será complicado lo que Dios nos pide? Esto sí está así de sencillo para que Él de esa misma manera sencilla, aunque tú no lo creas, porque puedes no creerlo, puedes dudarlo,
Y puedes decir, ¿a poco tan fácil? Él es Dios. ¿Alguno de nosotros podemos explicar cómo están sostenidos los cielos y la tierra? El Señor dice que todo eso está sostenido a través de la palabra de su poder. ¿Qué es más difícil? ¿Que Él sostenga el universo a través de la palabra de su poder, o que sostenga tu matrimonio, o que sostenga tu vida a través de esa misma palabra de su poder? ¿Qué es más difícil? Él dice que todas las cosas están sostenidas y sustentadas a través de la palabra de su poder. ¿Podrás creer que Él puede sustentar tu vida? ¿Será complicado? Es sencillo, mis amados. Reposemos en su gracia, en su misericordia, en su favor, en todas las cosas que en su amor, como cantábamos hace un rato, a la tierra amó. Nosotros somos parte de la tierra. Es más, somos tan parte de la tierra que dice la Biblia que somos polvo y que de la tierra fuimos formados. Entonces, ¿será posible que Él pueda sustentar nuestra vida? ¿Será posible que Él pueda sustentar tus pensamientos, tus acciones? ¿Será posible que Él pueda liberarte de la prisión del pecado, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de las drogas, del alcohol, de la violencia, de la falta de contentamiento? Todo eso, mi amado, todo eso, mi amada, te tiene prisionero. Lo quieras creer, lo quieras ver o no lo quieras ver. Si vives así, verdaderamente eres un prisionero de todas estas cosas. Y no te gusta experimentarlas, pero las experimentas todos los días. ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios de experimentar su preciosa palabra, recorriendo todo su ser, todo tu ser, en cualquier lugar donde te encuentres? Estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, en el trabajo, aquí en la congregación, en un paseo, en una playa, en todo lugar, inclusive en un hospital, a lo mejor en una cuestión financiera, en una cuestión de angustia, de enfermedad, de dolor, de frustración. Ahí puedes experimentar cómo Dios te puede guiar a través de la Escritura y a través de la obra del Espíritu Santo. Como ya me llevé un poquito de tiempo en esto, no vamos a leer por el momento todos los versículos juntos, los vamos a ir leyendo poco a poco, pero vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo a través del Evangelio de Lucas. Vemos que el Señor Jesucristo fue escupido, fue burlado, fue insultado, fue golpeado, fue azotado, se le colocó una corona de espinas, se le hizo cargar una cruz. Simón de Cirene, un ciudadano judío como cualquier persona, fue obligado a ayudarle a cargar la cruz. Y finalmente, él estando en la cruz, fue crucificado. Al ser crucificado, un centurión, siendo maravillado por todas las cosas que estaba viendo, expresó verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Un centurión, mis amados, una persona acostumbrada a la violencia, no educado a través de la Escritura, no tenía ningún tipo de conocimiento, pero era una evidencia lo que estaba sucediendo con el Señor. A su lado, dos malhechores, los dos burlándose, los dos injuriando al Señor Jesucristo, los dos insultando al Señor Jesús. Pero de momento uno de ellos reflexiona, como tú y yo lo podemos hacer hoy, y le dice al otro: nosotros estamos aquí crucificados por nuestros hechos, lo merecemos, pero Él no ha hecho nada, Él es inocente. Señor, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sucedieron más cosas, no tenemos tiempo para explicarlas todas, pero finalmente en un momento dado Él dijo: consumado es. Y le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu.
y Cristo murió tomando tu lugar y el mío. Un ser eterno haciéndose hombre y muriendo por nosotros, porque era la muerte a través de la cual podía redimirnos, porque sin muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber una muerte. Y la paga del pecado era muerte, entonces tú y yo teníamos que morir para pagar por esa paga del pecado. Él tomó tu lugar, tomó el mío, y Él muere por nosotros. Y en esa muerte, mis amados, otra cosa que sucedió, en el lugar de oración, en el lugar de adoración, en el templo, se rasgó el velo. Esto representa varias cosas. Esto primeramente, mis amados, nos muestra que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente los sumos sacerdotes, escúchame bien, una vez al año podían entrar para sacrificar un cordero pascual, derramar su sangre y hacer la expiación ahí por todo el pueblo. Ese lugar estaba súper privado, 25 metros 10 de grosor, un velo tejido. Se parte de arriba abajo. Un acto soberano de Dios manifestando que se abre el velo para toda persona que haya sido arrepentida delante de los ojos de Dios, que haya sido limpiada con la sangre de Cristo y pueda tener acceso como ese sumo sacerdote a la misma presencia de Dios. Nuestras oraciones hoy, mis amados, pueden ser escuchadas por ese velo que fue rasgado. Ya no se requiere ningún tipo de sacrificios porque el sacrificio de Cristo, como dice la Escritura, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue ese Cordero Pascual que murió por la humanidad y por todo aquel que en Él cree, para que cuando creamos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna, esa vida eterna, esa resurrección que la Biblia nos ofrece, que el Señor Jesucristo nos regala. Y entonces esto, mis amados, representa algo maravilloso porque nos abre un camino diferente, directo, y podemos hablar, podemos orar, podemos recibir su enseñanza a través de sus palabras que están impresas en la Biblia. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién dice? ¿Por quién dice? Por la sangre de Jesucristo. No es otra forma, sino es la sangre de Jesucristo la que nos otorga esa libertad para entrar a ese lugar santísimo. Y es maravilloso, porque tenemos acceso, tenemos comunión, podemos tener intimidad con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado esa intimidad con Dios, pero nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida lo impedían? Pero aquí dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, es decir, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne fue flagelada, su carne fue muerta, su carne fue maltratada, pagando así el precio por cada uno de nosotros, y a través de su carne derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Ahí en mismo Hebreos capítulo 10 versículo 22, el Señor nos hace una recomendación que te suplico que la subrayes en tu Biblia, que la marques, que sepas que estas son las características y las condiciones que cada uno de nosotros debemos de tener cuando nos acerquemos a Dios. Dice: acerquémonos. Esta es una invitación, esta es una instrucción, esta es una orden, digamos, acerquémonos con corazón sincero. Nunca te acerques a Dios con hipocresía. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando que Él está, como dice Hebreos 11, 6,
Dice que quien se acerca a Dios, es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. O sea, ¿tú cómo te acercas a Dios sin creer que existe? ¿Cómo puedes acercarte? Es necesario que quien se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador. Es decir, Él va a otorgar bendiciones, premios de aquellos que le busquen y que busquen este camino vivo y nuevo. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Cuántas cosas tienes en tu conciencia que te acusan y que tú sabes que no están bien porque no están filtradas ante la palabra de Dios? No son correctas, pero sigues viviendo así. Ya te acostumbraste a mentir. Ya te acostumbraste a decir algo y a no cumplirlo. Ya te acostumbraste a estar reclamándole a la gente porque eres la única persona que hace las cosas bien y todos los demás están mal. Ya te acostumbraste a criticar, ya te acostumbraste a chismear, ya te acostumbraste a pelear por todo, a murmurar, a tantas cosas, mis amados, que no son correctas delante de los ojos de Dios. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el agua pura. Este es el agua pura, la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Esto te limpia, te purifica. En esa misma crucifixión, mis amados, vemos a mucha gente, pero particularmente a dos personajes. Uno de ellos, José de Arimatea, que era un hombre rico, nos dice la Escritura, que pertenecía al concilio, es decir, era parte del Sanedrín, era parte de ese grupo de élite de los religiosos de los tiempos de Jesús. Su fe era pública, pero sin embargo ahí en el Sanedrín se conservaba, porque podía ser expulsado del Sanedrín, y el Sanedrín regularmente, de manera increíble, era enemigo de Jesús y siempre estuvo buscando de qué manera hacerlo tropezar y que él dijera algo incorrecto, y le quisieron encontrar alguna culpa. Este mismo Sanedrín había permitido que hubiera mercaderes y comerciantes en el templo, en esa casa de oración. ¿Y qué hizo el Señor? Se los volcó y los expulsó de ahí. Y los del Sanedrín, por supuesto que no querían a Jesús por todas estas cosas. Jesucristo, sin buscar protagonismo, les quitaba el protagonismo porque Él era popular, era conocido y era reconocido. Este José de Arimatea, nos dice la Escritura que después de que Cristo murió, se acercó con Pilato, el gobernador, y le pidió el cuerpo de Cristo, exponiéndose a que una persona del Sanedrín, con el que Pilato no tenía muy buena relación porque él no estaba de acuerdo y 3 veces quiso liberar a Jesús, pero todo mundo junto con el Sanedrín o impulsados por el Sanedrín dijeron: crucifícale. Lo mismo que nosotros. Cuando nosotros no hacemos, no vivimos todo lo que la palabra de Dios nos dice, desechamos a Jesús, preferimos a Barrabás y decimos: crucifíquenle. Es una forma, mis amados, de nosotros repudiar todo lo que Cristo hizo. Pero a este hombre, a este varón José de Arimatea, nos dice la Escritura que fue acompañado por Nicodemo, otro del Sanedrín, otro del concilio, aquel que fue a Jesús a buscarlo de noche para preguntarle que cómo eran estas cosas en relación a la salvación. Pero finalmente estos dos personajes arrepentidos, a pesar de estar en el grupo religioso de élite, recogieron el cuerpo de Cristo, lo envolvieron en un lienzo de lino y lo llevaron a un sepulcro y ahí lo sepultaron. Ahora sí vamos a ver los versículos que nos toca. Lucas 24:1 nos dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí nos habla de que
después de todo este sepulcro, unas mujeres estuvieron siguiendo a Jesús de lejos, vieron a estos dos hombres bajar el cuerpo de Jesús, llevarlo al sepulcro, cómo lo envolvieron en esta sábana, cómo de alguna manera lo ungieron, pero terminando estos, ellas se fueron inmediatamente de la misma manera para preparar especies aromáticas y venir y ungir y preparar el cuerpo de Cristo ya muerto. Mujeres piadosas. Muchas de ellas habían seguido a Jesús desde Galilea. Muchas de ellas se habían consolidado como esas seguidoras fieles. Esas mujeres envueltas por la Escritura, envueltas por la personalidad y el amor de Cristo, y fielmente habían seguido a donde Él iba a predicar. Ellas lo seguían constantemente y andaban inclusive con los mismos discípulos. Y esto lo hicieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, después de 3 días y 3 noches de la crucifixión. Entonces, para que esto lo podamos entender y no tenemos ahorita el tiempo, yo le voy a pedir a Ricky que mande un gráfico al chat de la congregación y a las diferentes células, y todos ahí lo van a poder ver con detenimiento. Pero este grupo de mujeres, mis amados, llevaban ungüento para acondicionar el cuerpo de Jesús, y ciertamente había ciertos obstáculos, como muchos de nosotros que tenemos ciertos obstáculos, ciertos temores para seguir a Cristo, para leer la Biblia, para venir y congregarnos. Hay muchas causas ajenas a nosotros que muchas veces nos impiden dar estos pasos, y estas mujeres no eran la excepción. Ahí en Marcos 16, versículo 3, dice que decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? La piedra era una piedra enorme y muy pesada. Había una custodia. El Imperio Romano estaba custodiando la tumba. Además de esta custodia, había unos sellos en la piedra para que no fuera removida, y quien la removiera era causa de muerte, porque estaba bloqueando o rebelándose al poderío romano. Entonces ellas se cuestionaban y preguntaban: ¿cómo va a pasar estas cosas? Ahora, todo esto podía generar un desánimo y decir: pues, ¿para qué vamos? ¿Cuántos de nosotros, para qué hacemos esto? ¿Para qué leo la Biblia? Si ya la leí una semana y no me ha funcionado. Veo que le funciona a otros, pero a mí no me funciona. Mis amados, la Biblia es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios expresada para tu vida y para toda la humanidad. No es una receta, no es un remedio, no es un acto mágico. Es algo que te va a transformar, y la transformación es un proceso, no es inmediato. Entonces, muchos de nosotros podemos desanimarnos. Ya tengo un mes, he ido un mes a la reunión, pero aún así, pues no sé, no me sano, no se resuelven mis asuntos matrimoniales, mi hijo pues sigue bebiendo alcohol y pues yo no encuentro trabajo, por poner algunos ejemplos. Pero ese no es el motivo, son motivos incorrectos. Y la Biblia también nos habla de motivos incorrectos. El motivo correcto es que Él es tu Señor y es tu Salvador, y esta es su palabra. Creo que es suficiente. Y pruébala, pero permanece, comprométete. No tengas esos altibajos como el sismógrafo. A veces tiemblas y a veces no, y a veces tiemblas y a veces no. Y de repente, como estás así, a veces hay un terremoto y te caes. No seas como un sismógrafo, sé una persona consistente, comprométete con Dios, no conmigo, no con el vecino que está a tu lado. No condiciones tu compromiso con Dios a la conducta de alguien, de tu esposa, de tu suegra. No es que si supieras cómo es mi suegra, y te pones a despotricar de la suegra, o de algún hermano, o de alguna persona de la congregación. Eso no te debe de interesar.
Tu interés y tus ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así como estas mujeres, no poner los obstáculos, no van a ser obstáculos. Porque todo esto, el hecho el peso de la piedra, ellos siendo mujeres, el estar custodiada la piedra, el sepulcro, el tener el sello del Imperio Romano, todo esto podía haber dicho, no, pues ¿a qué vamos? Pero ellas tenían que ir, porque amaban a Jesús. Tú haz lo que tienes que hacer, simple y sencillamente porque amas a Jesús. Lucas 24, versículos 2 y 3. Cuando llegaron ahí al sepulcro, dice la Biblia, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Tampoco estaba la guardia romana, porque nos cuenta la Escritura que salieron corriendo asustados por la presencia de un ángel. Y cuando entraron, mis amados, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Su tumba estaba vacía y se había cumplido la cereza del pastel que el Señor había dispuesto para todos nosotros, la resurrección la muerte y resurrección de Cristo, pero también la nuestra. La parte central del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor. La piedra, mis amados, no había sido removida, escúchame bien, para que Jesús saliera. Él no necesitaba que la piedra fuera removida, su cuerpo, nos dice la Biblia, nos dice la Escritura, y es un cuerpo glorificado. Los versículos 4 y 5 de Lucas 24 nos sigue contando la historia. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, aquí viene el mensaje central del cielo, de parte de Dios a través de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El primer mensaje maravilloso por dos seres celestiales enviados por Dios para anunciar la resurrección del Salvador de nuestras almas. Esto es maravilloso, mis amados. No le damos la relevancia necesaria, pero si tú se la das, te vas a ceñir a la Biblia, a la Escritura, sin ningún problema. Vas a querer seguir escuchando, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Cómo vas a tener fe si no oyes la palabra de Dios? Es imposible. Porque buscas entre los muertos al que vive. Y fíjense el resto de los anuncios, versículos 6 y 7 de Lucas 24. No está aquí. Ellos ya habían visto que no estaba aquí, pero ellos lo reiteran, o sea, combinan tus sentidos, que es lo que sucede cuando estamos en Cristo. Tus sentidos, tus pensamientos, todo tu ser, tu alma clama al Señor en algún momento de tu vida, porque no te queda la más mínima duda de que Él es tu Señor, es tu Salvador y Él quiere limpiarte. Hace que combine. Ellas ya habían visto que la tumba estaba vacía, que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Los ángeles dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y le dicen algo más, no está aquí, sino que ha resucitado. ¡Wow! Ha resucitado. Y luego les dice algo más, que también es para nosotros. Acuérdense de lo que Él les habló. Mi amado y mi amada, ¿tú te acuerdas de lo que Cristo te ha hablado a través de su palabra? ¿Lo tienes aquí? ¿Te has tomado el tiempo de oírlo con atención? ¿Te has tomado el tiempo de leer para repasar lo aprendido? ¿Te has tomado el tiempo de escudriñar la Escritura? ¿Te has tomado el tiempo de meditarla? ¿Te has tomado el tiempo de memorizarla? ¿Te has tomado el tiempo de aplicar la Biblia en tu vida? ¿Te has tomado el tiempo de todo esto? Todos estos principios que acabo de mencionar están en el primer módulo del discipulado y los espero. Vamos a empezar a las 10:30 el próximo domingo, esa parte de la reunión. Si tú quieres tomar el discipulado, ven a las 10:30 y anótate con Ricky, con V o con Israel. Todavía es tiempo. Y ven el próximo domingo. Si no quieres anotarte,
pues espero que por lo menos vengas aquí el domingo antes de las 12, para que estén en la misma reunión como esta y estaremos a punto de concluir el versículo 24. Pero el tercer anuncio, mis amados, o el cuarto anuncio es: acordaos de lo que Él les habló. Un anuncio dado por dos ángeles, por esos seres resplandecientes, pero es un anuncio no solamente para esas mujeres, es un anuncio también para ti y para mí, porque la palabra de Dios está escrita para ti y para mí hoy. No sé cómo estamos, pero sé que estamos en el 2024 y que es domingo. ¿Y a cómo estamos? A 25. Muy bien. Y estas palabras se las había dicho particularmente a las mujeres aún estando en Galilea. Aún estando en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Les recuerda las palabras de Jesús. Literalmente le está diciendo, Él les dijo, Jesús dijo: es necesario que yo sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Qué increíble que el mismo Señor Jesucristo ha anunciado esto. Y nosotros, qué lamentable que muchas veces no recordamos lo que Dios dice en su palabra y entonces se nos olvida y empezamos a pelear con el primero que se nos atraviesa. Empezamos a echar culpas, empezamos a autojustificarnos porque yo no vivo la Biblia por esto y por esto otro. Mi amado, mi amada, tú y yo estamos invitados a vivir la Escritura sin importar tus circunstancias, tus condiciones, las personas que te rodean, los problemas que tengas en tu matrimonio, los problemas que tengas con algún hijo, en tu trabajo, eso no importa. Lo importante es que Cristo es tu Señor y que esta es su palabra, de verdad, punto final. Así es de Dios, que de categórico. Él no quiere un amor a medias, Él no quiere una fe mediana, Él quiere una fe total, Él quiere una entrega de tu vida total. No tenemos nada que darle más que nuestro corazón. Dáselo con todo, tus pensamientos, tu vida. Él es el único que la puede arreglar. ¿Crees que tú la vas a arreglar actuando así? Jamás. Te lo digo, te lo firmo desde ahorita, jamás. Solamente Cristo tiene la capacidad de poderlo hacer. Regresamos un poquito a Lucas 9:22, palabras de Jesús que habían olvidado las mujeres y los discípulos, porque los discípulos ni aparecen en el mapa, cabe entre paréntesis decirlo, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, el grupo religioso al que yo les decía hace un rato, todos ellos, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Esto quién lo anuncia? Cristo mismo, a sus discípulos, a la gente, a los que lo escuchaban. Te lo anuncia a ti. Lucas 18, del 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo, aquí directamente con los apóstoles, incluyendo Judas, que tuvo oportunidad de arrepentirse después de haberlo traicionado, pero no lo hizo, se fue a ahorcar. Siguió su plan malévolo, pero también estaba anunciado porque Dios es omnisciente y la Escritura así lo decía. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús diciendo que todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Aunque no lo creamos, eso no importa, porque la Biblia no está sujeta a tu fe. La Biblia está escrita porque es la voluntad de Dios y punto, no tenemos nada que decir. Versículo 32. Pues será entregado a los gentiles, es decir, a los no judíos, y será escarnecido, es decir, burlado, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Qué palabras tan hermosas. Una palabra más, en Lucas 9, del mismo Señor Jesús. Haced que les penetren bien en los oídos estas palabras. A ver, esto se lo está diciendo a mucha gente, a sus discípulos, a mucha gente más. ¿Tú crees que hoy te lo sigue diciendo a ti?
todo lo que estás escuchando, todo lo que está escrito, dice el Señor, hacer que les penetren bien en los oídos estas palabras, palabras de Jesús para ti y palabras de Jesús para mí. ¿Las recibimos o las rechazamos? ¿Las creemos o seguimos con nuestra incredulidad? Qué triste, mis amados, cuando el pueblo de Dios, cuando aquellas personas que se dicen creyentes ignoran y hacen a un lado la palabra de Dios para seguir con sus propios planes. Es lamentable. Pero es tanto el amor y la misericordia de Dios por ti que hoy te vuelve a dar una no décima, no doceava, no veinteava, no sé cuántas oportunidades yo he tenido, pero más de 100. Y yo la tomo, porque quiero vivir lo que Cristo me dice. Hoy, mis amados, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a recordar estas palabras. Vamos a leerlo, Juan 14, 26. Mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto también son palabras directas de Jesús. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Espero que tú también, ahorita, te acuerdes de lo que Cristo ha dicho. Te acuerdes de su amor, te acuerdes de su compasión, te acuerdes de su misericordia. Cristo, mis amados, no es un dictador, es un Salvador amoroso que dio su vida por ti y por mí para conducirte de manera libre y total a la misma presencia de Dios y conducirte en esta vida a través de su palabra. ¿Será difícil? Es una exhortación, te está animando a que tú lo hagas. La falta de entendimiento de estas mujeres y la falta de entendimiento de los discípulos y nuestra falta de entendimiento nos impide vivir en plenitud estas palabras, porque las oímos, pero nos entran por aquí, nos salen por aquí. Pero fueron recordadas estas palabras por ángeles a estas mujeres, y aunque estos ángeles recordaron a estas mujeres hace más de 2000 años esas palabras, yo sí quiero que la palabra de Dios me penetre en mis oídos y yo pueda ser una persona diferente cada día, porque nadie de nosotros somos perfectos. Versículos 9 y 10, nada más son 12, de Lucas 24. Ay, me camino. Y volviendo del sepulcro, estas mujeres volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya no se cuenta Judas, nada más habla de los 11. A la Biblia no se le van detalles. Y todos los demás eran María Magdalena, nos empieza a mencionar algunos de los nombres de estas mujeres: María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, imagínense qué privilegio. La fidelidad de estas mujeres les permitió dos cosas. Primero, ser las primeras testigas oculares de la resurrección de Cristo, las primeras mujeres. Tu mujer hermosa, bueno, la única hermosa para mí es mi esposa, pero tu mujer preciosa, ¿no quieres ser parte de este grupo de mujeres? ¿No quieres ser parte de este grupo de mujeres? Mujeres fieles, mujeres piadosas, mujeres que tienen esperanza en la Escritura, mujeres que se ciñen, se someten a lo que Dios dice en su palabra porque le creen nada más por eso. ¿No quieres ser parte de este grupo de mujeres? Ve cómo Dios las honra, las primeras testigas oculares en ver la resurrección de Cristo y las primeras con tener el compromiso delante de Dios para anunciar esta resurrección. Es impresionante, las primeras. Nosotros tenemos esa encomienda todavía. Anuncia con la gente que conozcas y la gente que vas conociendo que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que podemos arrepentirnos, que podemos tener una vida mejor.
Entonces estas mujeres, no teniendo que ser más en el sepulcro, fueron con los apóstoles, con los discípulos de Cristo y con otras personas que estaban ahí, obedeciendo esta gran comisión de anunciar el evangelio a toda criatura. Ahora, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Nos cuenta la Escritura que María Magdalena, ni más ni menos, había sido liberada por Cristo de 7 demonios. Era una persona que vivía de manera infame, como los que estaban ahí al lado de él. Uno se salvó y otro no se salvó porque rechazó el mensaje. ¿De qué grupo eres? ¿De los que se salvan o de los que rechazas el mensaje? Todo el tiempo estuvo con Cristo, aunque sea de lejos, pero ahí en la crucifixión. Fue de las que prepararon estos ungüentos, fueron de las que fueron a la tumba. Juana también. Nos dice la Biblia que era mujer de Chuza. Chuza era el intendente de Herodes Antipas. O sea, era una mujer con cierto compromiso al imperio romano, ningún compromiso con Jesús, porque cualquier persona que rindiera un culto que no fuera al emperador, le costaba la muerte. A ella no le importó. Ella era esposa del intendente de Herodes Antipas y no le importó seguir a Jesús y creer en él. No condicionó su obediencia a la palabra, escúchame bien, no condicionó su obediencia a la palabra a la conducta de su marido. Su marido seguramente nos cuenta la Escritura, pero no era un buen hombre, era un hombre impío. Ella no tenía el apoyo de su marido. Sin embargo, nos cuenta también la Escritura que ella servía también al Señor con sus bienes. Ella apoyaba económicamente porque era una persona adinerada. Nos cuenta también de María, madre de Jacobo, el más pequeño de los apóstoles. Nos cuenta también de la mujer de Cleofas en otro pasaje paralelo. Nos dice que esta mujer estuvo de pie todo el tiempo en la crucifixión, todo el tiempo, y vio dónde y cómo colocaron a Cristo Jesús en el sepulcro. Y nos menciona la Biblia de otras mujeres, sin que se mencionen sus nombres. Pero ¿sabes qué? Ahí está tu nombre. No lo menciona la Escritura, pero ahí está tu nombre. Por eso el Señor dejó una lista abierta. Puede estar Anita, puede estar Eriquita, puede estar Yolanda, puede estar mi esposita, puedes estar tú. Un hombre de esas mujeres piadosas, puede estar Pame, puede estar Elvi, pueden estar todas. ¿Qué conducta escoges delante de los ojos de Dios? Mateo 28, versículos 8 y 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Imagínense, las primeras que vieron a Cristo glorificado y resucitado. ¿No quieres ser de este grupo, mujer? ¿No quieres ceñirte y dejar de hacer tu voluntad y hacer y empezar a hacer hoy lo que Cristo te manda ahí en su palabra? Esto es para que las mujeres vean que las mujeres no están excluidas para Jesús. Los judíos sí las tenían en un segundo, tercero o cuarto plano, pero Jesús no. Ve qué grandioso es el Señor Jesucristo y cómo da este espacio a todas las mujeres. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, primero les entrega la salvación, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué impresionante enseñanza. Que Dios hace una pausa en estos evangelios y en este evangelio en particular para dedicarles varios versículos a quienes, a las mujeres piadosas, a las mujeres que deciden verdaderamente seguir a Cristo. ¿Quieres ser de esas mujeres? Empieza hoy. Si ya empezaste hace tiempo, sigue haciendo lo mismo. Entonces Jesús les dijo, no teman. Fíjate, bueno, aquí abrazaron sus pies y le adoraron, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Versículo 10, entonces Jesús les dijo,
no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Es la promesa del Señor, que Él va a tener otra aparición para que los demás los vean, y ellas también. Mas ellos les parecía locura estas palabras y no las creían, como nosotros. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que nos parecen locuras si no la creemos. Son tan difíciles, nos han costado tanto esfuerzo, tanto trabajo, hemos luchado tanto, tanto dolor, tantas lágrimas, tanta depresión, tanta tristeza, que pensamos que no hay nada que hacer. No pienses eso. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Eso dice la Biblia. Pero levantándose Pedro, a él ya no le eran tan ajenas estas palabras, porque alguna vez él ya había dudado y había negado a Cristo 3 veces. Entonces, dice la Escritura que Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No se robaron el cuerpo de Jesús, mis amados. Los lienzos habían sido perfectamente bien desenvueltos, habían sido puestos al lado de ahí del sepulcro donde estaba puesto Jesús y Cristo había resucitado. Pedro tomó esta determinación de verificar las palabras de María, de estas mujeres, Pedro tomó y corrió al sepulcro. Y también nos dice un pasaje paralelo que Juan hizo lo mismo. Y llegó primero Juan, pero el que entró a la tumba fue Pedro. Y empezó a dar testimonio. Y bueno, mis amados, la conclusión. Tenemos 5 puntos con lo que vamos a concluir este mensaje. El primero, la resurrección de Cristo nos confirma que Él es en verdad el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo nos confirma que Él es en verdad el Hijo de Dios, tal y como lo afirman las Escrituras. Romanos 1:4. ¿Qué nos dice Romanos 1:4? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta resurrección de entre los muertos nos declara que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. El segundo punto, tenemos 5. También prueba que su sacrificio por el pecado, por el tuyo y el mío, ha sido aceptado por Dios Padre. Y la obra de salvación está completa, no falta nada. Simplemente nosotros tenemos que creer en ella. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees que Él fue resucitado? ¿Crees que Él te justificó? Esta es una prueba evidente, mis amados. El 3. Aquellos que confían en Él pueden andar en una vida nueva. ¿Confías en Él? Puedes andar en una vida diferente, porque Él vive, porque Él te capacita a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, tú ya no vives, tú juntamente con Él fuiste sepultado juntamente para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esa vida nueva se termina con la resurrección. Cuarto punto, nos queda este y el último. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también nos declara que Él es el juez. ¿Tú crees que Él es el juez? ¿Tú crees que Él va a juzgar a vivos y a muertos? Eso dice la Biblia. Y que vendrá un día a juzgar al mundo, a los vivos y a los muertos. Hechos 17, versículos del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él sabe
que hay muchas cosas que nosotros hemos ignorado. Y Él pasa por alto nuestra ignorancia. ¿No es eso increíble? Él pasa por alto todo lo que ignoras, todo lo que no conoces, pero te invita a que lo conozcas mejor. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, esto es muy importante, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque eres pecador, igual que yo. Yo me arrepentí algún día. Y muchas veces cuando fallo me arrepiento y le pido perdón a Dios, porque no quiero fallarle. Pero lamentablemente sí le llego a fallar y me da mucho dolor, de verdad se los digo. No quiero hacerlo, pero llego a fallar y le pido perdón y me vuelvo a arrepentir. Y vuelvo a reivindicarme con Él a través de su palabra y su sacrificio. Y Él me vuelve a levantar. Pero ese es el mandato, que te arrepientas. Por cuanto he establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, que es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el último, estas cosas les he hablado para que en mí, son palabras de Jesús, para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, palabras de Cristo, yo he vencido al mundo. ¿Crees esto? Vamos a orar. Si quieres arrepentirte y pedirle perdón a Dios, no tienes que ser un secuestrador, un narcotraficante, para que tengas de qué arrepentirte. Pero probablemente tengas algo de qué arrepentir, de qué pedirle perdón a Dios. Y quiero que oremos juntos. Y quiero también pedirte que lo hagas con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Purificados vuestros cuerpos con agua pura. No tienes otra forma de hacerlo, porque Dios no puede ser burlado. Pero si quieres arrepentirte y pedirle perdón a Dios, quiero que oremos juntos.